Buenos días, mi nombre es Física General 2 de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a estar viendo el tema Teoría cinética de los gases. Esto se encuentra en el libro de Física para Ingeniería y Ciencias de Sir Will Jewett, capítulo 20. Las secciones van a ser de la 1 a la 5. Los contenidos de la teoría de hoy son los siguientes. Primero, el modelo molecular de un gas ideal, calor específico molar de un gas ideal, el teorema de equipartición de energía, procesos adiabáticos para un gas ideal y finalmente la distribución de rapideces moleculares. Ahora, en este capítulo vamos a considerar un modelo estructural para el gas ideal con el objetivo de relacionar a las mediciones macroscópicas del gas, ya estas son presión, volumen, temperatura, etc., con el comportamiento de sus componentes microscópicos, es decir, las moléculas dentro del gas. El modelo estructural que se desarrollará para el gas ideal se llama la teoría cinética. Este modelo trata un gas ideal como un conjunto de moléculas con las siguientes propiedades. El primero es que el gas consiste en un número de moléculas idénticas, el cual vamos a estar ubicando dentro de un recipiente cúbico con lados de longitud d. Esto lo podemos ver en esta figura. El número de moléculas en el gas es grande y la separación promedio entre ellas también es grande comparada con sus dimensiones. Por lo tanto, las moléculas van a ocupar un volumen despreciable del recipiente y se van a estar moviendo dentro de este recipiente. Como el volumen que ocupan es bastante bajo, también se puede decir que es una presión muy baja la que el gas está ejerciendo sobre este cubo. Por lo tanto, esta suposición va a ser consistente con el modelo del gas ideal donde se acepta que estas son moléculas puntuales. Ahora, la siguiente es respecto al comportamiento de los componentes y esto se divide en tres partes. La primera es que las moléculas van a obedecer a las leyes del movimiento de Newton, pero como su movimiento va a ser isotrópico, cualquier molécula se puede mover en cualquier dirección con cualquier rapidez. El segundo es que las moléculas interactúan solo mediante fuerzas de corto alcance durante colisiones elásticas. Eso es, colisiones elásticas con otras moléculas o con las paredes del cubo que estamos utilizando. Esta suposición va a ser consistente con el modelo del gas ideal, en el que las moléculas no ejercen entre sí fuerzas de largo alcance. Y la tercera es que las colisiones van a ser elásticas con las paredes de este cubo que tenemos. Es decir, no va a haber pérdida de cantidad de movimiento lineal ni pérdida de energía a lo largo de estas colisiones. Con esto vamos a hacer un análisis más profundo de esta molécula que está dentro del cubo. Y para esto veamos el ejemplo. Estamos asumiendo que esta molécula se va a estar moviendo dentro del cubo con cierta velocidad v sub i. Y como ya sabemos, como ya lo hemos hecho, podemos utilizar esta velocidad v sub i y dividirla en sus componentes x y y. Por lo tanto, cuando esta molécula se está moviendo para acá y va a chocar con una de las paredes, vamos a ver que en este caso, en esta colisión específica que estamos analizando, hay una colisión elástica con la pared y se cambia la velocidad en el eje X, mientras que se mantiene la velocidad en el eje Y y se conserva la cantidad de movimiento. En este caso podemos utilizar la ecuación de cantidad de movimiento, que es delta P igual a la masa por la velocidad, y decir que el cambio de cantidad de movimiento es igual a menos 2 veces la masa de esta partícula multiplicada por la velocidad en x de esta partícula. Que conste aquí, solo estamos analizando la cantidad de movimiento en el eje X. Podríamos analizar la cantidad de movimiento en el eje Y y en el eje Z, pero por facilidad lo vamos a mantener en el eje X por el momento. Ahora, quizás me anticipé un poco al decir que se conserva la cantidad de movimiento, porque la verdad es que no se conserva la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque en este caso lo que hay es un impulso de parte de la pared sobre la pelota, sobre la partícula, que hace que esta partícula se regrese, pero como es una colisión elástica, se regresa con la misma velocidad, pero en la dirección opuesta. Entonces,
entonces no hay conservación de la cantidad de movimiento, lo que tenemos es un impulso. Y aquí vamos a utilizar la definición del impulso, donde el impulso va a ser una fuerza multiplicada por un delta tiempo, un cambio en el tiempo. Esto va a ser igual al cambio de cantidad de movimiento lineal. Si ya sabemos que la cantidad de movimiento lineal va a ser igual a menos 2 por la masa de la partícula por la velocidad en x de la partícula, recuerden, estamos analizando solamente el eje x, solo nos queda obtener el tiempo y ya vamos a tener, y con eso podríamos tener una expresión que nos diga la fuerza que esta pared le ejerce a la molécula, a la partícula de gas ideal, cuando choca con ella. Pero casualmente sí tenemos una expresión del tiempo, ya que como ubicamos nuestra partícula dentro de esta caja que tiene dimensiones, dentro de este cubo que tiene dimensiones del lado de cada lado, entonces podríamos decir que el tiempo recorrido por la partícula, o el tiempo con la partícula recorre las dimensiones de la caja, puede estar definido como 2 veces la distancia de uno de sus lados de esta caja dividido entre la velocidad en x. Es decir, el tiempo que estamos analizando va a ser el tiempo que tarda, el impulso va a estar durando el tiempo que tarda la molécula en moverse de un lado a otro de la caja 2 veces. O mejor dicho, moverse desde un punto inicial hasta el otro extremo de la caja y regresar al punto inicial de donde partió. Con esto, y reemplazando en la ecuación de impulso, reemplazamos del T y vamos a tener que la fuerza ejercida por la pared sobre esta partícula va a ser igual a Fi, por ser una sola partícula, igual a la masa de la partícula por la velocidad en x al cuadrado de esta partícula, todo esto dividido entre la distancia d, que es lo que mide un lado de la caja que estamos utilizando en nuestro modelo. Ahora, esta es la fuerza que ejerce la pared sobre la partícula. Y por tercera ley de Newton, nosotros podemos saber que esa también es la misma fuerza que ejerce la partícula sobre la pared, solamente que hay que cambiarle la dirección. Es decir, que la fuerza que ejerce la partícula sobre la pared va a ser igual a menos Fi, es decir, la masa de la partícula por la velocidad en x al cuadrado, todo esto dividido entre d. Con esto podemos sacar la fuerza promedio que todo el gas ejerce sobre la pared. ¿Por qué? Porque esta fuerza promedio va a ser la sumatoria de todas las fuerzas de todas las partículas que están ejerciendo sobre la pared. Es decir, la sumatoria desde 1 hasta las n cantidad de partículas que están dentro de la pared de la masa de cada partícula multiplicada por la velocidad en x al cuadrado, todo esto dividido entre d. Ahora, la masa de las partículas va a ser constante. ¿Por qué? Porque en este caso el gas ideal es solamente una molécula, por lo tanto la masa de cada molécula va a ser la misma. Y d también va a ser constante, ya que es la distancia o la longitud de cada uno de los lados del cubo. Por lo tanto, en este caso la sumatoria quedaría la sumatoria de I igual a 1 hasta n cantidad de moléculas de la velocidad en x de cada una de estas moléculas. De aquí también podemos obtener la velocidad promedio al cuadrado, la cual definimos como la velocidad al cuadrado del promedio, que va a ser igual al promedio, al promedio del cuadrado, de la sumatoria cuadrada de las velocidades dividido entre la cantidad de moléculas. Por lo tanto, tenemos una expresión la cual podemos reemplazar de nuestra sumatoria de la ecuación de arriba. Antes de hacer eso, sin embargo, vamos a ver lo siguiente. Las velocidades de nuestra molécula son componentes, es decir, que la velocidad como tal va a tener un componente en x al cuadrado, un componente en y y un componente en z. Y por Pitágoras, nosotros sabemos que las magnitudes de las velocidades
van a sumar, es decir, la velocidad al cuadrado, la magnitud de la velocidad total al cuadrado va a ser igual al cuadrado de la velocidad en x más el cuadrado de la velocidad en y más el cuadrado de la velocidad en z. Esto también se puede extrapolar no solo para la velocidad de cada una de las partículas, sino para el promedio total de las velocidades de cada partícula. Es decir, el promedio del cuadrado de la velocidad de todas las partículas va a ser igual al promedio del cuadrado de la velocidad de x más el promedio del cuadrado de la velocidad en y más el promedio del cuadrado de la velocidad en z. Y en este caso nos vamos a aprovechar de una calidad. Es que en este caso estamos hablando de movimiento isotrópico. En este caso, en movimiento isotrópico, el promedio del cuadrado de las velocidades en x, en y y en z son iguales. Por lo tanto, esta ecuación que está aquí arriba la podríamos reemplazar como decir el promedio de v al cuadrado va a ser igual a 3 veces el promedio de vx al cuadrado. ¿De qué nos sirve esto? Que de aquí nosotros podríamos regresar a la ecuación que teníamos anteriormente y reemplazar la sumatoria y decir que la fuerza promedio que todo el gas ejerce sobre la pared va a ser igual a la masa de cada partícula multiplicada dividido entre la distancia de nuestro cubo, todo esto multiplicado por el número de partículas en total por el promedio del cuadrado de la velocidad en x. Y con la igualdad de la ecuación anterior, este promedio de la velocidad en x podemos reemplazarlo como el promedio de la velocidad total de nuestras partículas dividido entre 3. Esto va a ser la fuerza promedio que todo el gas ejerce sobre las paredes de nuestro cubo. Y como lo hemos hecho con fluidos, esta fuerza la podemos relacionar con una presión. En este caso, la presión va a ser igual a una fuerza sobre un área, es decir, la fuerza que ya sacamos en esta ecuación anterior dividido entre el área. ¿Y cuál va a ser el área? El área va a ser el área de una de las caras de nuestro cubo, es decir, d al cuadrado. Al reacomodar esta expresión, vamos a tener que esto es 1/3 de n, el número de partículas, dividido entre d al cubo, todo esto multiplicado por la masa de una partícula por la velocidad al cuadrado. Y aquí vamos a hacer esto, que es multiplicarlo por 2 dividido entre 2. ¿Por qué multiplicamos por 2 dividido entre 2? Bueno, esto lo hacemos para llegar a esta expresión de acá, donde tenemos que la presión va a ser igual a 2/3 del número de moléculas dividido entre el volumen de nuestro cubo, todo esto multiplicado por 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y si esta expresión les parece familiar, es porque es la expresión de una energía cinética traslacional, que es la misma que hemos utilizado desde que estudiamos energía por primera vez en Física 1. Al reacomodar esta ecuación, podemos decir que PV, la presión por el volumen, va a ser igual a 2n/3 de la energía cinética traslacional de una de las partículas. Y aquí podemos igualar esta expresión a la ecuación de gases ideales. ¿Por qué? Porque también vamos a tener que P por V va a ser igual al número total de partículas por una constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura de nuestro gas. Al igualar ambas ecuaciones, podríamos reacomodar ambas ecuaciones en función de la temperatura y decir que la temperatura es igual a 2/3 por la constante Boltzmann, todo esto multiplicado por 1/2 de la masa por la velocidad. Esto nos quiere decir que la temperatura es una medida directa de la energía cinética molecular promedio. Es decir, que entre más velocidad promedio tenga el gas dentro de nuestro cubo, mayor va a ser su temperatura en el cubo. Y aquí llegamos también a la energía cinética por molécula, que es simplemente decir que cada molécula va a tener una energía cinética que va a ser igual
a 3 medios la constante de Boltzmann multiplicada por T. Si esta es la energía cinética por molécula, podríamos sacar una energía cinética total de las n moléculas. Esto lo podemos hacer al decir multiplicar esto por n. Por lo tanto, tendríamos que todo esto es igual a 3 medios por n por la constante de Boltzmann multiplicado por T. Y si recordamos cuando estudiábamos la ley de los gases ideales, la n mayúscula por la constante de Boltzmann también la podemos reemplazar con n de número de moles multiplicada por R, la R que también es una constante. Además, también podemos llegar a conocer la rapidez media cuadrática, que es la velocidad efectiva o la rapidez efectiva de nuestras moléculas. Esto lo definimos como la raíz del promedio del cuadrado de las velocidades. Y como ya tenemos una expresión para el promedio del cuadrado de las velocidades, podemos decir que la velocidad de rapidez media cuadrática va a ser igual a la raíz de 3 por la constante Boltzmann por la temperatura, todo esto dividido entre la masa de cada molécula, o lo que es va a ser igual a la raíz de 3 por la constante R por la temperatura dividido entre m, que es la masa molar en kilogramos por mol. Y esto es igual a la masa de una de las partículas multiplicada por el número de Avogadro. Esta expresión muestra que a una temperatura dada, las moléculas más ligeras se mueven más rápido, en promedio, y que las moléculas más pesadas. Por ejemplo, a una temperatura determinada, las moléculas de hidrógeno, que tienen una masa molar de 2.02 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol, van a tener una rapidez promedio cerca de 4 veces más que unas moléculas de oxígeno, que su masa molar es 32 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Muy bien, de aquí vamos a ir al siguiente tema, que es el de calor específico molar de un gas ideal. Si recordamos el capítulo anterior, nosotros definimos que por primera ley de la termodinámica, el cambio de energía interna va a ser igual al calor de este proceso más el trabajo que ejerce este proceso. Sin embargo, como podemos ver en este diagrama de presión y volumen, el trabajo, que es el área bajo la curva de cada una de estas trayectorias, va a depender de la trayectoria. A pesar de que sea el mismo movimiento que nos llevó de una temperatura T a una temperatura delta T, el trabajo va a cambiar. Por lo tanto, podríamos definir que el calor, que es igual a la delta de energía menos el trabajo, va a depender del proceso. Por lo que Q, que es la definición clásica de calor, va a ser igual a M por el calor específico por delta C. En esta ecuación, si el trabajo no es constante, entonces quiere decir que este C, esta constante, el calor específico no va a ser una constante única para el gas. Es decir, este gas va a tener un calor específico en algunos casos, dependiendo si es un proceso que solamente cambia el volumen o que solamente cambia la presión o que es un proceso donde no hay calor. Con esto en mente, vamos a hacer un par de ejemplos. En este primer ejemplo, vamos a considerar un proceso isovolumétrico. Si tenemos este caso, vamos a definir el calor como el número de moles multiplicada por el calor específico molar aún sub V. Esto lo que quiere decir es que es un calor específico en función de un proceso isovolumétrico, multiplicado por el delta de temperatura de este proceso. Y al ser un proceso isovolumétrico, nosotros sabemos que el trabajo queda definido como el negativo de la integral de presión por delta V. Y como delta V no está cambiando, esto va a ser igual a 0. De aquí podríamos decir que el calor entonces es igual al delta de energía interna. Es decir,
que el cambio de energía interna va a ser igual a la ecuación que tenemos arriba, N por CV, todo esto por delta T. Al despejar CV de esta ecuación, vamos a tener que va a ser igual a 1 sobre N, 1 sobre cantidad de moles, todo esto delta de la energía interna sobre delta T. Y consideremos el caso que este sea un cambio infinitesimalmente pequeño, por lo que este podríamos acercarlo a decir 1 sobre N derivada con respecto de la temperatura de la energía interna de nuestra molécula. La energía interna va a ser igual a la suma de energía potencial más energía cinética. Pero ahorita vamos a considerar el caso más simple, que es un gas monoatómico ideal, es decir, un gas que contiene un átomo por molécula. Por ejemplo, el helio, el neón, el argón, o los gases nobles. Cuando se le agrega energía a un gas monoatómico en un recipiente de volumen fijo, como el que estamos estudiando ahorita, toda la energía se destina a incrementar la energía cinética de los átomos. Es decir, que esta expresión U más K la podemos simplificar y decir que la energía interna va a ser igual a la energía cinética total de nuestro gas. Y ya sacamos una expresión que nos define la energía cinética total de nuestro gas. 3 medios por N mayúscula por la constante de Boltzmann, todo esto por T, o 3 medios del número de moles por la constante R multiplicada por T. El calor específico molar de nuestro gas va a ser igual a 1 sobre el número de moles de la derivada con respecto de la temperatura de 3 medios N por R por T. Y esto va a ser igual a 3 medios por la constante R. Al hacer esta ecuación nos queda que la constante que el calor específico molar de un gas ideal monoatómico va a ser igual a 3 medios R o 12.5 joules por mol por Kelvin. De aquí vamos a saltar al siguiente ejemplo, que es un proceso isobárico, es decir, un proceso a presión constante. Como es un proceso a presión constante, nosotros decimos, vamos a colocar una nueva constante de calor específico. Es decir, que el calor va a ser igual al número de moles por el calor específico molar en función de la presión por delta P. Delta T. De aquí podemos decir que el trabajo va a ser igual a menos la presión por delta V, ya que la presión no cambia. Al hacer la integral, va a ser la integral por el cambio del volumen de nuestro gas. Y esto va a ser igual a el número de moles por R por delta T. Al utilizar esta ecuación e igualarla a la energía interna que ya sacamos del ejemplo anterior, que es N por CV por delta T, podríamos igualar las dos expresiones y obtener que CV va a ser igual a CP menos la constante R. Es decir, que el calor específico molar de un proceso isobárico menos el calor específico molar de un proceso isovolumétrico va a ser igual a la constante R. Y esto lo que nos dice es que hay una razón de calores específicos que la vamos a llamar gamma, la vamos a decir Cp dividido entre Cv, lo que significa que estas dos constantes siempre van a estar muy intrínsecas entre sí, donde la constante volumétrica la podemos obtener directamente al analizar un proceso isovolumétrico y la constante de presión la podemos obtener al hacer Cp menos Cv igual a R. De aquí vamos a ir al tercer tema de la teoría de hoy, que es el de la equipartición de la energía. En la sección 20.1 encontramos que la temperatura de un gas
se puede obtener en función de la temperatura, la cual es la primera ecuación que tenemos en pantalla. Esta energía cinética está asociada al movimiento del centro de masa de cada molécula, pero no incluye la energía asociada con el movimiento interno de la molécula, es decir, la vibración, las rotaciones y alrededor del centro de masa. En esta sección vamos a presentar las contribuciones de la rotación y la vibración de la molécula para los calores específicos del gas. Esto significa que vamos a seguir utilizando la ecuación Cp menos Cv es igual a R, pero los números van a cambiar, ya que ahora vamos a estar considerando los diferentes tipos de movimientos, además de un movimiento traslacional que puedan tener las moléculas. El ejemplo que vamos a estudiar es el de un gas diatómico, es decir, ahora es una molécula que está conformada de dos átomos de gas que están unidos por un enlace covalente. En este caso, vamos a tener diferentes tipos de movimientos posibles para nuestro gas. En primer lugar, el movimiento traslacional del centro de masa ya no es el movimiento de cada molécula como tal, sino es el movimiento de cada átomo como tal, sino el movimiento de la molécula y su centro de masa en conjunto. El movimiento rotacional respecto a los distintos ejes X, Y y Z, y el movimiento vibratorio a lo largo del eje molecular. Esto lo que quiere decir es que la energía interna de la molécula del gas incluye aportaciones no solamente de lo traslacional, sino también lo vibratorio y la rotacional de las moléculas. Los movimientos rotacional y vibratorio de estas moléculas se activan mediante colisiones y por lo tanto se acoplan al movimiento traslacional de la molécula. La rama de la física, esto lo obtenemos del libro y conocemos de que la rama de la física conocida como mecánica estadística ha demostrado que para un gran número de partículas que obedecen las leyes de la mecánica newtoniana, la energía disponible se comparte en promedio de manera equitativa por cada grado de libertad independiente. El teorema de equipartición establece que en equilibrio, cada grado de libertad aporta un medio de la constante de Boltzmann por temperatura de energía a esta molécula. ¿Esto qué significa? Para nuestro ejemplo de un gas diatómico, podemos considerar que en este modelo, en primer lugar, hay movimiento traslacional, es decir, que hay 13 grados de libertad en el movimiento traslacional de la molécula, el eje X, el eje Y y el eje Z. Además, la molécula puede girar en torno a 3 ejes mutuamente perpendiculares, pero la rotación solo va a aportar a la energía cuando es un eje que no está alineado a su momento de inercia. Es decir, que lo que tenemos aquí va a ser energía en función de 2 grados de libertad. Tomando ese primer ejemplo de un gas diatómico sin vibración, vamos a tener que la energía interna va a ser 3 veces de n mayúscula multiplicado por 1/2 de kb por t. Es decir, esto es los 3 grados de libertad del movimiento traslacional de mi gas diatómico más los 2 grados de libertad del movimiento rotacional del gas diatómico. Al hacer esta suma, esto me va a dar 5 medios del número de moles por la constante R por la temperatura, y si igualo eso a la ecuación que obtuvimos anteriormente del calor específico molar de un proceso isovolumétrico, vamos a obtener que esto es igual a 5 medios por R. Y continuando el análisis para el calor específico de un proceso isobárico, vamos a tener que Cp va a ser igual a 7 medios por R. De esto además, también podemos obtenerlo, podemos extender
nuestro análisis a decir un gas diatómico con vibración. En este caso, como recordemos que cada grado de libertad le agrega un medio por kb por T de energía a nuestra ecuación. Y de aquí tendríamos entonces los 3 grados de libertad del movimiento translacional, 2 grados de libertad del movimiento rotacional y 2 grados de libertad del movimiento de vibración de la molécula. Y de igual manera podemos decir que CV, el calor específico molar en un proceso isovolumétrico, va a ser igual a 7 medios por R, y expandirlo al calor específico molar de un proceso isobárico, 9 medios por R. El siguiente tema del día de hoy es el de procesos adiabáticos para un gas ideal. Un proceso adiabático, si recordamos del capítulo anterior, es aquel en que no se transfiere energía por calor entre un sistema y sus alrededores. Por lo tanto, Q va a ser igual a 0, y si recordamos de la primera ley de la termodinámica, el cambio de energía va a ser igual al trabajo que se ejerce sobre esta molécula. De aquí podríamos decir entonces, utilizando la ecuación de cambio de energía que obtuvimos para un proceso isovolumétrico, que esto va a ser igual a N, el cantidad de moles, por el calor específico molar de un proceso isovolumétrico por delta de la temperatura. Eso va a ser igual al trabajo. Y el trabajo también lo podemos definir como menos P por dV. Vamos a tener esta ecuación y la vamos a guardar un minuto, y vamos a ir ahora a la ley de los gases ideales, que ya sabemos que es P por V igual a N por RT. Si derivamos esta ecuación a ambos lados, vamos a tener que P por la derivada de V más V por la derivada de P va a ser igual a N por R por delta T. Y aquí vamos a utilizar ambas ecuaciones que tenemos en negrita de la diapositiva anterior y esta, que si despejamos delta t en ambas ecuaciones, vamos a tener este resultado, el cual podríamos igualar en ambas ecuaciones. ¿Por qué igualaríamos estos resultados? Porque aquí podríamos obtener una expresión que nos permitiría entender mejor la relación entre la presión y el volumen en un proceso adiabático para un gas ideal. Al igualar ambas ecuaciones, vamos a hacer lo siguiente. NR, que está dividiendo del lado derecho de la ecuación, vamos a pasarlo a multiplicar al lado izquierdo de la ecuación. Y vamos a tener entonces que esto va a ser menos R sobre el calor específico de un molar de un proceso isovolumétrico por P de V es igual a P de V más V de P. De aquí recordemos que R va a ser igual a Cp menos Cv, y podríamos dividir toda la ecuación entre la presión por el volumen. ¿Por qué haríamos eso? Porque ahora esto nos va a quedar que la derivada del volumen dividido entre el volumen más la derivada de la presión dividido entre la presión va a ser igual, abro paréntesis, menos Cp menos Cv, todo esto entre Cv. Y todo esto multiplicado por la derivada del volumen dividido entre V. De aquí, lo único que vamos a hacer en el siguiente paso es reemplazar este paréntesis por la expresión 1 menos gamma, ya que gamma es la expresión de este P dividido entre CV. Y aquí podríamos ver cómo toda esta fracción se transformaría en 1 menos gamma. Con esto en mente, podemos resolver la ecuación y obtenemos que el logaritmo natural, resolver la ecuación, es decir, integrando ambos lados de la ecuación, podríamos obtener que el logaritmo natural de la presión más el logaritmo natural del volumen multiplicado por gamma va a ser igual a una constante. Y esto lo que significa es la relación entre la presión y el volumen para un proceso adiabático con un gas ideal va a ser constante.
P por V a la gamma va a ser siempre, nunca va a cambiar en este proceso adiabático. Y lo podemos expandir también hacia una relación entre la temperatura y el volumen para un proceso adiabático con un gas ideal, donde tendríamos que T por V de gamma menos 1 va a ser igual a constante. No va a cambiar sin importar lo que está pasando, porque en este caso del gas de un proceso adiabático en un gas ideal. Muy bien, el último tema del día de hoy es el de la distribución de rapideces moleculares. Y vamos a empezar por decir que hasta el momento solo se han considerado valores promedios de la energía de las moléculas en un gas. No se ha abordado la distribución de energías entre las moléculas individuales, es decir, cómo se distribuyen las energías de cada molécula y si fuéramos a graficarlas, cómo se vería esa distribución de dónde se ve la más frecuente de las energías. El movimiento, ¿y esto por qué es difícil? Porque el movimiento de las moléculas es extremadamente caótico. Cualquier molécula individual colisiona contra otras con una rapidez enorme, generalmente más de 1.000.000 de veces por segundo. Cada colisión va a resultar en un cambio en la rapidez y en la dirección de movimientos de cada una de las otras moléculas alrededor que estén dentro de nuestro cubo. Entonces, esta cuestión, este análisis lo vamos a abordar considerando la densidad del número, la cual vamos a llamar n sub v de E. Esta cantidad, que la llamamos función de distribución, define el número de moléculas por unidad de volumen que tengan una energía entre E y E más un delta E, donde este N0 se define tal que N0 por dE es el número de moléculas por unidad de volumen que tiene energía entre este intervalo. Dicha ley afirma, esta ley que tenemos en pantalla afirma que la probabilidad de encontrar moléculas en un estado energético particular va a variar exponencialmente con el negativo de la energía dividida entre KB por T. Todas las moléculas van a caer dentro de un nivel energético más bajo si la agitación térmica a una temperatura T no excita las moléculas a niveles energéticos superiores. De aquí podemos ir a esta diapositiva donde definimos la función de distribución de rapidez de Maxwell-Boltzmann, es decir, cómo se distribuyen la rapidez de cada del conjunto de moléculas que se encuentran dentro de nuestro cubo, donde tenemos que va a ser igual, esta distribución va a ser igual a 4 por pi por el número de moléculas, todo esto multiplicado por la masa de cada molécula dividido entre 2pi por la constante Boltzmann por la temperatura a la 3 medios. De aquí podríamos tener tres tipos de velocidades a las cuales pertenece, las cuales puede tener cada molécula. Una velocidad RMS de raíz media cuadrada, la cual está dada por la raíz de 3 por KB por T dividido entre M sub 0, y esto va a ser mayor a la velocidad promedio de todas nuestras moléculas del gas, es igual a 8 por KB por T, todo esto dividido entre pi por M0, y esto va a ser mayor a la velocidad más probable que tengan las moléculas, es decir, la velocidad más repetida de las moléculas dentro de nuestro cubo con el gas ideal, igual a la raíz de 2 por KB por T dividido entre M0. Esto es difícil de entender abstractamente, entonces vamos a verlo desde una ecuación. Estas curvas representan la distribución de rapidez para nitrógeno a dos temperaturas. En este caso, podemos ver cómo esta distribución lo que me dice es a diferentes velocidades el número de moléculas que se están moviendo a esta velocidad. Entonces aquí vemos cómo hay
hay menos de 40 moléculas que se mueven a 200 metros por segundo. Hay poco más de 40 moléculas que se mueven a 400 metros por segundo para esta curva roja donde la temperatura es igual a 900 Kelvin. Aquí lo que está sucediendo entonces es que el conjunto de moléculas como tal tiene estas tres velocidades importantes. La velocidad efectiva, RMS, que es el cuadrado promedio es la raíz del cuadrado, es la raíz del promedio, acción. La velocidad RMS, que es la raíz del promedio del cuadrado de todas las velocidades de cada partícula, la velocidad promedio de las partículas y las velocidades más probables que puede tener las partículas. Notemos acá que la velocidad más probable, a pesar de ser el valor más repetido, no significa que es ni el promedio ni el valor efectivo de las velocidades que tienen las moléculas de nuestro gas. Con esto terminamos los temas de este capítulo. A lo largo de la semana vamos a hacer práctica. Muchas gracias.